24 horas, Central. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Esto ocurrió hace minutos nada más. El Senado rechazó a la candidata del gobierno y Marta Herrera, de esta manera, no será fiscal nacional. Se trata de un nuevo revés para el Ejecutivo y de eso nos cuenta Poirot Escobedo, quien está en el Congreso Nacional. Poirot, muy buenas noches. ¿Cómo está el ambiente allá en Valparaíso? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un ambiente bastante tenso que se prolongó por casi 10 horas. Un debate que finalmente no logra acuerdo. Es por eso que Marta Herrera, quien se ha desempeñado en distintas funciones dentro del Ministerio Público con una vasta experiencia, hoy directora de la división digamos, en este caso, de la división que se está abocada a lo que es el crimen organizado, en fin. La Marta Herrera no tiene los votos, no son 32 finalmente los que se logran, solamente 26 senadores, principalmente del oficialismo, dieron su apoyo a la candidata a fiscal nacional, la segunda que propone el gobierno, la única mujer de la quina propuesta por la Corte Suprema, y de manera inédita se vuelve a repetir este escenario, el cual impide que se logre un acuerdo transversal dentro del Senado, con rechazos principalmente dentro de los partidos de derecha y también con el voto disidente dentro del oficialismo del senador independiente Pedro Araya. Un debate en donde la propia Marta Herrera llegó hasta el Congreso Nacional, expuso también durante largas horas los argumentos por los cuales ella tenía que desempeñarse como la nueva líder del Ministerio Público, teniendo ya casi 3 meses desde que Jorge Abbott dejó esta institución, pero finalmente esto no fue suficiente, ni su exposición, ni los argumentos dados a conocer por la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Al respecto, revisamos cómo fue el detalle de esta jornada en el informe de Agustina Álvarez. Rechaza la propuesta del presidente de la República. Segundo nombre, segundo rechazo. Si hace solo días la luz roja la recibió José Morales, esta vez fue el turno de Marta Herrera, la nueva candidata del gobierno a fiscal nacional, postulante que solo obtuvo 26 apoyos de los 32 requeridos. Yo creo que después de hoy día el presidente Boric debiera analizar un cambio de gabinete. Nosotros por lo menos no tengo recuerdo que se haya fracasado en 2 nombramientos seguidos por parte de un ministro de Estado. Esto es un nuevo fracaso del presidente Boric. Esto en ningún caso puede culparse ni al Senado, ni tampoco a la Corte Suprema. El resultado final no fue sorpresa. Desde su nominación, Herrera jamás se acercó a los apoyos necesarios. Los rostros de los ministros en el Congreso así lo evidenciaron, y las declaraciones siempre fueron en la línea del rechazo. El escenario que tiene la fiscal Herrera es difícil. Yo creo que hay varias personas que hoy día están indecisas. Tensa jornada que contrastó con la tranquila llegada de la candidata. Vengo confiada en lo que voy a presentar. Exposición que dio a la Comisión de Constitución, decisiva instancia para convencer lo que no se pudo. Más de 5 horas de evaluación en donde las principales críticas apuntaban al vínculo entre Marta Herrera y el exfiscal Jorge Abbott. Llama la atención que no es buena la evaluación de Jorge Abbott, que se esté proponiendo a su mano derecha. Si ella no fue capaz, estando en una gestión donde se habían problemas, de poder anticipar lo que estaba ocurriendo, haberle sugerido a su jefatura, difícilmente podrá haber un cambio de timón. Aquí lo más importante son las confianzas en las personas. Y nosotros no tenemos confianza. Ha quedado de manifiesto que efectivamente quiero hacer transformaciones profundas en la Fiscalía. Espero tener el apoyo de este honorable Senado, pero simplemente nos queda esperar. Pero el apoyo no llegó. Todo el oficialismo votó a favor, salvo Pedro Araya, que lo hizo en contra, y el socialista Alfonso Durresti, que se abstuvo. Cargo de fiscal nacional que lleva 80 días sin un líder, ente fundamental por la crisis de seguridad. A primera hora fue el propio presidente Boric quien entró al debate. Si algún senador o senadora quiere hacer un gallito con el gobierno o tratar de darle una derrota política al gobierno, que no sea en este tema. Acá la seguridad es demasiado importante como para tratar de anteponer cuestiones personales. Segunda carta del gobierno y segundo rechazo, y ahora se repite la fórmula. La Corte Suprema deberá reemplazar el nombre de Marta Herrera para que el Poder Ejecutivo designe a un tercer postulante. Y bien, 26 votos favorables, 11 en contra y 9 abstenciones, no se logra el respaldo. Y quien entró nuevamente al debate respecto a esta materia fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien se refirió al no acuerdo que finalmente se dio en el Senado. Las palabras las revisamos a continuación. Hay sectores que siguen en disputas políticas sin ningún sentido.
y que afectan directamente a la ciudadanía, que nos ha señalado por todas las vías posibles que la seguridad hoy día es prioridad. Espero que este debate se resuelva cuanto antes, con la colaboración de todas las instituciones y los poderes del Estado, y que no caigamos en la pelea chica cuando se trata de defender las instituciones que están encargadas de velar por la seguridad de los chilenos y chilenas. El Ministerio Público es clave para que vayamos en ayuda de quienes han sido afectados por la delincuencia, y espero que el Senado ahora sí lo entienda. Bien, ahí la reacción del presidente de la República. Quienes también hablaron hace solo instantes fueron las ministras Analía Uriarte de las Express y también Marcela Ríos de Justicia. Esta última señaló respecto de la posibilidad de un cambio de gabinete, de su renuncia después de esta votación, que los cargos siempre son revisables, siempre son evaluables, mientras tanto se cuenta con la confianza del presidente de la República y que ella seguirá trabajando en esta cartera. Lo que respecta también a otras noticias, otras informaciones, durante esta tarde la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto del voto obligatorio que se presentó por primera vez en el año 2019, se reingresó en el 2020, finalmente ahora en este tercer trámite constitucional logra el acuerdo, logra el respaldo para hacer ley. Quedan pendientes otras normas que tienen relación con las sanciones, las exenciones, pero por lo pronto, al momento de su promulgación, el voto obligatorio será una realidad. Bien, pues nos quedamos por supuesto atentos a lo que tenga que venir desde la Corte Suprema. Nuevamente una quina que tiene que ser priorizado uno de los o las candidatas por parte del Ejecutivo y ser sometido por tercera vez ante el Senado. 10 días y después 5. Tal cual. Empieza por tercera vez el proceso. Vamos a otras noticias de un disparo. Así, 2 delincuentes mataron a un joven de 21 años para quitarle su vehículo. El impacto comprometió varios órganos vitales y murió luego de 4 días de lucha. Claro, en el automóvil también estaba su polola, que nos entregó detalles de este traumático y fatal atraco. Porque no le hacen daño tan solo a una persona, le hacen daño a una familia completa. Ellos ya no están robando artículos ni cosas materiales, están robando vidas. Un joven técnico en enfermería de 21 años, Jorge Fernández, se transformó en una nueva víctima de la delincuencia a cambio de un vehículo. Se encontraba con su polola cuando aparecieron 2 delincuentes. Con una pistola lo amenazaron, pero forcejeó por algunos segundos. Cayó al suelo luego de recibir un certero disparo. Resulta que ese día nosotros lo llamamos como 25 para las 10. Hijo, ¿dónde está? Nos dijo, voy en camino, mamita. A los 10 minutos el fue abordado por 2 sujetos, en los cuales le dispararon. Jorge se encontraba en la villa Santo Tomás de la Pintana dejando a su polola, un trayecto que realizaba con frecuencia. Luchó por 4 días, pero la bala no tan solo perforó su abdomen, acabó con sus sueños. Tenía proyectos de viajar, retomar su carrera de enfermería. Estaba trabajando de hecho porque él quería costearse su carrera. Y fueron 4 días de una incertidumbre terrible. Se batió, luchó entre la vida y la muerte, pero ya no había nada que hacer porque el impacto fue demasiado cerca y le dañó varios de sus órganos vitales. Su polola nos cuenta que estuvieron varios minutos en el vehículo. Pasó gente por alrededor, nunca sospecharon de nadie, menos de quienes iban caminando con total calma. Luego del disparo, la joven intentó ayudar a Jorge, mientras los atacantes escapaban a toda velocidad. Era el inminente término de 4 años de relación. Como que de un segundo a otro abrieron y se acercaron y abrieron la puerta del auto. Yo me bajé y en el momento que me doy vuelta del auto fue cuando ya vi que le habían disparado. Y mientras la otra persona se intentaba subir al auto, yo me quedé como parada unos segundos porque yo pensé que también me iban a disparar a mí. Pero ¿quiénes son estos delincuentes? Accedimos a más imágenes que muestran su caminar por la villa. Nunca levantaron dudas, al parecer estaban buscando a quién atacar. Se escuchó un ruido fuerte y fue un disparo. Yo me asomé por la ventana y vi un auto salir muy fuerte de San Leandro hacia Santa Rosa. Y veo a una persona botada en el suelo acompañada de alguien. Una vecina que con toda su buena intención prestó el auto y se llevaron a la niña al Padre Hurtado. La familia y amigos de Jorge Fernández se han organizado para visibilizar el crimen y así encontrar justicia. Incluso ellos mismos consiguieron testigos y videos que aporten a la investigación. Sin embargo, hasta hoy no comprenden la frialdad de los delincuentes. El vehículo del joven fue encontrado al día siguiente abandonado e intacto en San Ramón. No le hacen daño tan solo a una persona. Aquí
Hay amigos comprometidos, familiares directos, una cantidad enorme a la cual le hacen daño. Ellos lo que están robando es vida, pero una vida, dime tú cómo la recuperas. Ellos no ven clases sociales, ellos atacan en Providencia, en Las Condes, San Ramón, La Granja, La Pintana. Los homicidas están prófugos, pero la investigación sigue en curso. La familia de Jorge Fernández exige justicia por él y para que nadie más tenga su mismo destino. El presidente de la República llamó a los partidos a respetar el acuerdo constitucional, aunque reiteró que es un acuerdo imperfecto. El emplazamiento llega cuando partidos del oficialismo, el Comunista y el Partido Comunes, evalúan la posibilidad de presentar indicaciones una vez ingresada la reforma al Congreso Nacional en los próximos días. Nuevamente, el tercer piso del Senado en Santiago se convirtió en el epicentro de las negociaciones del acuerdo constitucional. Ahora, eso sí, los abogados y parlamentarios presentes afinan los detalles de la reforma que habilitará el proceso constituyente, uno que ha ido sumando reparos de legisladores y de algunas fuerzas políticas, los que quieren modificarlo en el Congreso o los que acusan excesivos límites acordados. Para ellos fue el mensaje del presidente Boric. Perdimos por 62%. Entonces, por supuesto que yo querría un proceso que fuera, que tuviera marcos distintos. Y así lo impulsamos, lo impulsó el oficialismo dentro de la negociación, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones. Los firmantes del acuerdo esperan que este se plasme sin grandes modificaciones en la reforma constitucional, una que ingresaría el próximo miércoles al Congreso. Sin embargo, comunes y miembros del Partido Comunista, las que firmaron el acuerdo, presentarían indicaciones al texto. Hay cosas que son un poco ambiguas, nos parece que eso se tiene que complementar con indicaciones y vamos a ejercer ese rol en línea con las ideas matrices del acuerdo. Vamos a buscar garantizar la mayor participación ciudadana y por supuesto que la soberanía popular reflejada en el Consejo que está electo para ello sea lo que prime por sobre cualquier otro órgano designado. Indicaciones que apuntan al funcionamiento del comité de expertos y mayores espacios de participación ciudadana, algunas de las ideas que plantearía el PC, debate que podría extender la discusión en el Congreso Nacional, lo que no gusta a quienes quieren la reforma a la primera quincena de enero. Si el Partido Comunista pretende ponerle palos en el camino, tiene que saber de que puede poner en riesgo el proceso. Nos parece que el presidente Boric hace bien, haciéndole llamado al oficialismo justamente al cumplimiento de la palabra empeñada. A mí no me parece adecuado que parlamentarios de los partidos que firmamos el acuerdo pudieran estar haciendo indicaciones que vayan contra el acuerdo. Y el acuerdo eso es lo que conoce la opinión pública, de modo que esperamos que se respete y se avance lo más rápido posible en implementarlo. El acuerdo por Chile firmado hace una semana está en la redacción final y es en ese texto en donde algunas de las dudas de apruebo dignidad podrían quedar resueltas. El PC sigue de cerca la redacción de esa moción donde quedaría incluida la participación ciudadana que solicitaron. Por cierto que hay modificaciones en materia de participación ciudadana. Vamos a trabajar con todas las universidades acreditadas a lo largo y ancho del territorio para que se articulen regionalmente con los municipios y se puedan generar mecanismos de levantamiento de propuestas. Esto vamos a trasladarlo también a la discusión de la bancada, pero insisto, acá la voluntad es que aquellos aspectos que permitan democratizar, hacer mucho más abierto, más democrático el proceso, a mi juicio deben ser incorporados. Este martes podría quedar definida la reforma constitucional para que se comience su tramitación en el Senado esta semana. La idea es que la Cámara de Diputados revise el acuerdo a principios de enero para cumplir con el itinerario. Expertos que inician su trabajo el primer mes del próximo año y una elección del Consejo Constitucional el 16 de abril. Este año se realizaron más de 50.000 fiscalizaciones a taxis para detectar infracciones tales como los taxímetros adulterados. En 86 casos se encontró este dispositivo intervenido. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cuando los usuarios sientan que hubo alguna irregularidad en su viaje. Fin de año, Costanera Center, escenario ideal para miles de visitantes y turistas. Un flujo de personas donde el transporte siempre es un problema. Eso es lo que me preocupa, por eso no sé qué coger ahora. Si coger un ¿Lo podemos acompañar? Sí, a coger un taxi, cualquiera, claro. Acompañamos a Pepe, turista andaluz, a hacer algo tan simple como tomar un taxi. El mismo día de su visita, las autoridades fiscalizan a cientos de estos vehículos de transporte para inspeccionar posibles taxímetros adulterados o conductores que manejan de manera irregular. ¿Qué le podemos aconsejar a ellos que son de España? Que tomen el transporte formal.
no el transporte informal, el transporte formal. Acá en Chile el transporte formal es, por ejemplo, un taxi negro con techo amarillo. Perfecto. Y que tenga las patentes de ese color. Una vez cogimos uno, la primera vez que vinimos aquí hace 3 años, nos cobraron dinero de aquí a... Ahí tiene identificación del taxímetro, ya. Lo estamos revisando en este minuto. Solo en este 2022 las autoridades realizaron más de 49.000 controles en todo Chile. Uno de los puntos clave para los fiscalizadores es reconocer taxímetros adulterados que elevan los precios de un recorrido. Con este pulsómetro pueden detectar posibles irregularidades y generar multas como las casi 500 alcanzadas solo este año. Lo que hace este inspector es incorporar el dispositivo que se llama pulsómetro para ver que haya un correcto funcionamiento de él y la tarifa sea la adecuada. ¿Qué es lo más insólito que has detectado en las fiscalizaciones habituales y en esta fiscalización en particular? En habitual, la intervención de los taxímetros no es tan recurrente, pero existe, hay infracciones correspondientes. La no existencia del taxímetro también lo hemos detectado en algunas ocasiones y lo que es más común es la falta de algún tipo de documentación. En total, este 2022 se generaron 7.109 infracciones por parte de taxis. Las fiestas navideñas incrementan faltas y también denuncias, entre ellas por cobros pactados, es decir, cuando unilateralmente los choferes piden un monto a los pasajeros. El taxímetro, por supuesto, está pagado. Eso, por supuesto, que es algo que nos parece inaceptable, que tenemos que exigir que los taxistas cumplan con esta garantía, ¿verdad?, de credibilidad hacia la ciudadanía respecto de lo que ellos están cobrando. Justamente acá mismo con unos taxistas, de hecho donde yo iba la tarifa no me salía más de 3.000 pesos y aquí me estaban cobrando sobre los 10.000, 15.000 pesos, entonces igual eso fue un abuso. Estamos aquí 3 meses porque hemos tenido una nietecita aquí y estamos fantásticos. Y además nos gusta muchísimo, sí, de palabras. Y ahora más, Y ahora más. Pepe, buen viaje. Gracias. Dejamos a Pepe en el taxi de un Costanera Center repleto. Este es uno de los puntos con más movimiento de techos amarillos junto a Estación Central. Los propios conductores como Marisol, con 7 años de experiencia, dan tips para evitar ser víctimas de cobros exorbitados. Le roban a la gente a diestra y siniestra, porque a mí me ha tocado gente que carreras que son de 8.000 pesos les cobran 18 o 20.000 pesos. Entonces no, yo no estoy de acuerdo con eso. Turistas principalmente, ¿no? A cualquier persona, si ahora lo hacen a cualquier persona. ¿Qué tips le daría usted a los pasajeros para que no se dejen...? Más o menos, mira, la mayoría de la gente sabe sus tarifas. Primero, uso del taxímetro. Siempre en el modo taxi básico, la mayor parte de los taxistas lo cumplen. Hay algunas excepciones, por eso fiscalizamos recurrente. El uso del taxímetro. 2, que ese taxímetro le entregue una boleta, que es la boleta que usted está viendo aquí en el taxímetro. Hasta 90.000 pesos es la multa para conductores que adulteran taxímetros, una conducta irregular que no solo espanta a pasajeros chilenos, también a turistas que solo buscan transporte seguro sin pagar de más. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, podría ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, cohecho, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos tras el levantamiento del secreto bancario. Según el diario La Tercera, se descubrieron 2.300 millones de pesos en una de sus cuentas personales. Frente a la investigación periodística, la defensa del edil sostuvo que hay hechos que jamás han ocurrido. Quien fuese un emblema de Renovación Nacional hoy vive un incierto futuro luego que se conocieran supuestas irregularidades en el pago de subvenciones de los programas Vita y presuntas triangulaciones de dineros que habrían llegado directamente a su bolsillo. Antecedentes que investiga la Fiscalía y la PDI y cuyos avances fueron revelados por un reportaje de La Tercera. Tras el levantamiento del secreto bancario, se descubrieron 2.300 millones de pesos en su cuenta, cuyo origen habrían sido cientos de depósitos de dinero en efectivo. Manipulé sobres con dinero. El alcalde Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de 5 millones que debía entregárselo a él. Siempre supe que estaba mal, que era ilegal y podía ser un delito. Pero acepté hacerlo solamente porque me lo pidió Raúl Torrealba, a quien conozco desde los 5 años.
Es parte de la declaración que una exfuncionaria municipal entregó al Ministerio Público en agosto del 2021, tras enterarse de la denuncia impulsada por su tío Domingo Prieto en calidad de testigo, quien además fue durante 20 años el representante de las corporaciones Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, razón por la cual ella se autodenunció. En paralelo, la nueva administración decidió querellarse y llevar adelante una auditoría externa. Hay un proceso judicial en curso y como Municipalidad de Vitacura y parte interviniente no podemos comentar detalles de la investigación. Confiamos en el trabajo de la Fiscalía y nos hemos puesto a su disposición, entregando toda la información requerida. Según el reportaje, ocultos en una pared, la Policía de Investigaciones habría encontrado fajos de billetes, todo luego del allanamiento realizado en septiembre en la segunda vivienda del exedil, ubicada en el lago Colico en la región de Araucanía. A través de un comunicado, la defensa del exedil sostuvo que con las limitaciones que les impone la investigación, aclaran que hay hechos que no son verídicos y que esa diligencia se llevó a cabo sin inconveniente alguno con la colaboración de Torrealba y su familia. Para los expertos, este caso pone en tela de juicio los mecanismos para detectar defraudaciones. Se comienza a investigar dada la denuncia de una de las personas que habría estado también involucrada en estos hechos y no por el sistema que haya detectado estos movimientos extraños. Cerrar los espacios que permite la corrupción estaría el gobierno, estaría los parlamentarios. Todos tenemos que estar acá, porque mientras las puertas de la carnicería estén abiertas, los gatos se van a seguir entrando. Como mesa siempre hemos tenido la misma postura, 3 principios. Primero, presunción de inocencia. Y lo tercero, transparencia. Quien evidentemente fue un dirigente destacado del partido, tomó la decisión de renunciar a su militancia para transformar esto en un tema personal. En este momento también se ingresó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para mejorar la fiscalización. Yo le pedí hoy día al gobierno, a través de la ministra Analía Uriarte, que le ponga urgencia al proyecto que presenté ya hace más de un año, que permita que Contraloría pueda fiscalizar a las corporaciones municipales. El exalcalde de Vitacura está a puertas de ser formalizado por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, falsificación de documentos públicos y lavado de activos. Y en un hecho que es histórico, hace pocas horas el Comité del Congreso encargado de investigar el ataque al Capitolio, ocurrido el año 2021, recomendó procesar al expresidente Donald Trump por 4 delitos. Presta atención. Our country has had enough. We will not take it anymore. El 6 de enero de 2021 quedó marcado en la memoria de todos los estadounidenses y significó un antes y un después en la democracia de ese país. Imágenes que reviven el trágico ataque al Capitolio por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump. Un hecho investigado por un comité del Congreso que ahora apunta directamente al exmandatario. La pregunta es sobre la moción para informar favorablemente a la Cámara. Los que están a favor, digan sí. Los que se oponen, no. El comité investigativo que estudia el asalto decidió de manera unánime y en un hecho histórico pedir al Departamento de Justicia procesar al expresidente Donald Trump por 4 delitos. Incitación a la insurrección, conspiración para emitir un falso testimonio, conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, es decir, de la votación que certificaba el triunfo de Joe Biden en los comicios de 2020. Además de ser ilegal, como se describe en nuestro informe, esto fue un fracaso moral total y una clara negligencia en el cumplimiento del deber. Si bien la decisión del comité solo responde a recomendaciones no vinculantes, ya que no tiene el poder de iniciar un procedimiento legal, marca un precedente inédito en torno a lo ocurrido hace casi 2 años. En resumen, el presidente Trump encendió la llama, vertió la gasolina en el fuego y se sentó en el comedor de la Casa Blanca durante horas viendo cómo ardía el fuego. Y hoy todavía continúa alzando la bandera para avivar esas llamas. Una acusación histórica, ya que es la primera vez que un comité del Congreso recomienda a la justicia penalizar a un exmandatario estadounidense. Un hecho que complica aún más la llegada de Trump a la Casa Blanca, que se suma a los problemas financieros de la organización Trump y a la investigación de los documentos clasificados de su mansión en Florida.
La comisión presentará este miércoles su informe definitivo que sin duda pondrá una vez más a Donald Trump contra las cuerdas. De vuelta en nuestro país, el complejo panorama económico también está afectando la situación laboral de los migrantes. En 7 meses, los extranjeros han perdido más de 35.000 puestos de trabajo y sube hasta niveles históricos la informalidad. Yo decidí salir de Venezuela por una mejor calidad de vida para mí y para mis hijos. Soy de Venezuela y decidí venir a Chile porque tengo mis hermanos aquí, están radicados desde hace ya 5 o 6 años en Chile. Son más de 750.000 los extranjeros que han llegado a nuestro país desde 2016 a la fecha. En su mayoría coinciden en que la economía es la principal razón para venirse a Chile. Pese a ello, el difícil momento económico no ha dejado inmunes a los extranjeros. En el trimestre móvil febrero-abril se marcó un récord con más de 1 millón de migrantes con empleo. Se ha generado una caída hasta los 974.000 solo en un par de meses. O sea, han perdido más de 30.000 plazas laborales. La recesión económica implica menores necesidades de contratación y mayores desvinculaciones, y eso repercute negativamente sobre el empleo formal. En cambio, el empleo informal tiende a aumentar en épocas de debilidad económica. Empleo informal que en el caso de los migrantes alcanzó un histórico 30,6% durante el trimestre móvil agosto-octubre. Es que sin redes de apoyo, muchos extranjeros deben sí o sí trabajar, aunque sea en empleos más precarios, para poder subsistir en nuestro país. Y por lo tanto mucho migrante que tenía empleo formal, incluso con sus papeles en orden, ha tenido que recurrir al comercio informal u otras fuentes adicionales de ingreso porque lamentablemente también por ser migrantes los arriendos, por ejemplo, son mucho más caros y son mucho más complejos de acceder y por lo tanto hay necesidad de sobrevivir. Según datos de la encuesta nacional migrante, casi la mitad de los extranjeros que han llegado al país desde 2016 son venezolanos. Le siguen los haitianos, colombianos, peruanos y luego los bolivianos. 7 de cada 10 migrantes tienen menos de 39 años y llegan al país por motivos económicos, tal como Valeria, colombiana, con 4 años en Chile y que hoy trabaja en el comercio. Decidí irme acá pues por una mejor calidad de vida, para conseguir más oportunidades, ya que en mi país no tuve como esa oportunidad. Según el estudio, el 66% de los extranjeros tienen familiares que dependen de ellos y envían dinero mediante remesas a sus países de origen. Sí, gano plata y lo mando para mi familia, sobre todo para mis padres. Mensual, unos $200 por mes mando, porque necesito también. Lógicamente, mensualmente, yo logro enviar a Venezuela bastante dinero. El cambio con el peso chileno es muy favorable. Y esa es una de las razones por la que el 85% de los extranjeros piensa quedarse en el mediano plazo. Son las historias de personas que cruzan la frontera buscando mejores oportunidades en Chile. Bueno, el alza en los alimentos, que es la más alta en 20 años, hará de la cena navideña de este año la más cara del último tiempo. Uno de los productos que más ha subido... El pavo navideño. El pavo de Navidad. Bueno, su consumo es una tradición, pero es una tradición importada y su alto precio obliga a volver a alternativas más económicas y tradicionales. Han sido uno de los principales elementos que han impulsado a la inflación. En los últimos 12 meses, los alimentos subieron 24% según un estudio realizado por la Universidad San Sebastián. Se trata del incremento más importante en 20 años y que nos posiciona como uno de los países de Latinoamérica con mayor alza. Es un fenómeno que afecta con mayor fuerza a los hogares más vulnerables, ya que son ellos precisamente los que dedican un mayor porcentaje de su presupuesto al ítem alimentario. Un alza que impacta a las verduras, abarrotes y carnes y por consiguiente la cena navideña. Con la inflación y todo eso, la subida de los precios, yo creo que va a estar mucho más difícil pasar una Navidad más, digamos, más holgada. Está más cara, pero la gente siempre se la rebusca. Mucho más cara, porque el presupuesto, la inflación... Vamos a hacerlo lo más simple posible porque las condiciones no están muy buenas.
gastos de fin de año que le dan otro golpe al bolsillo, sobre todo en uno de los productos estrella de esta época, el pavo. No, imposible comer pavo, imposible, está demasiado caro. Antes compraba un cuarto de pavo en 2004, por ahí. Hoy día el pavo está a 4.000 y tanto el cuarto. Antes hacíamos pavo, pero ahora cero posibilidad. Precio del pavo que se disparó durante este año. Según datos del INE, en los últimos 12 meses tuvo un incremento de 41%. Esto llevó a que algunas carnicerías no lo compraran o buscaran otras alternativas. Nada, llamamos para la planta, dice que lo están exportando para Estados Unidos. Ahora la única alternativa es esta pechuga. Tiene pechuga usted de 5 kilos, 2 kilos y 2,5 kilos. Eso sí, todavía hay algunos que hacen un esfuerzo y continúan con la tradición. Ya lo tenemos listo, ya casi comprado. Ya mi señora tiene 3 cursos de cocinería y le inyecta el pavo. El pavo se inyecta de un día para otro y queda pero jugosito. Pero, ¿por qué los chilenos comemos pavo? Una tradición que viene desde Norteamérica. Es una tradición importada, no tiene ningún sentido porque, si te das cuenta, 24 de diciembre, generalmente 25, son fechas veraniegas y la gente está prendiendo un horno para asar un pavo, tomando cole mono, que es una bebida súper calórica, comiendo pan de Pascua, que también es muy calórico. Una costumbre que complica el presupuesto de este año y que obliga a buscar otras opciones. Con el calor que hace, y para no prender el horno, ahorremos el horno. Hagamos un ceviche de entrada, por ejemplo, o de fondo perfectamente, comprar pollo ganso o un choclillo. Puede ser perfectamente carne de cerdo. Es verano, aprovechemos los porotos verdes, los choclos de temporada, los tomates que... Aunque ojo, no hay que olvidarse de otro clásico que siempre está a la espera de esta fecha. Papitas duquesa. La duquesa siempre la he preparado. Mi mamá siempre nos preparaba eso. Es lo más simple, lo más rápido. Aunque también han sufrido el impacto de la inflación, lo que ha generado menores ventas. Muy poco se han vendido las papas, lo que es papa duquesa y la papa prefrita, muy poco. Estaba muy lenta porque subió mucho. Estaba en la bolsa de 2,5 kilos y ya está saliendo 6,000. ¿Y antes cuánto salía? Salían 5,000. Una cena navideña en la que se tendrá que hacer más de un esfuerzo en el presupuesto, en un año en donde los alimentos han sido una de las principales razones para elevar el costo de la vida. Este lunes el ex convencional Rodrigo Rojas Vade debía ser formalizado por el delito de estafa. Sin embargo, la audiencia no pudo desarrollarse y se aplazó para el mes de febrero. Esto por un paro de los fiscales. Cerca de las 9:30 de la mañana, Rodrigo Rojas Vade llegó al Centro de Justicia. El séptimo juzgado de garantía había fijado para este lunes su audiencia de formalización por el delito de estafa. Rodrigo, ¿puedes insistir en tu inocencia? ¿Crees que es importante venir y que te diga todos los cargos por el que está siendo investigado? El exconvencional prefirió mantenerse en silencio. Tampoco dio declaraciones al ingresar a la sala. Rodrigo, ¿algún comentario con respecto a los delitos que te van a imputar? ¿Algún comentario con respecto a la formalización? ¿Qué esperas? La sorpresa vino minutos después, cuando al inicio de la audiencia, el fiscal del caso toma la palabra. Vamos a solicitar 9 días y hora para esta audiencia, sería, en base a que la Asociación Nacional de Fiscales ha llamado a un paro total de actividades. El magistrado accedió a la solicitud y pospuso la audiencia de formalización para el próximo 13 de febrero. Rodrigo, ¿se aplaza la formalización? ¿Tiene algún comentario al respecto? ¿Puedo decir algo sobre la formalización? Se retiró sin declaraciones. Luego que el ex convencional admitiera que no padecía cáncer, se reveló que en su declaración de patrimonio había indicado una deuda por 27 millones de pesos con una institución bancaria por un tratamiento de quimioterapia. Su abogado defensor asegura que, si bien la deuda no es por cáncer, sí existieron gastos médicos. No era efectivo que él tuviera cáncer, no era efectivo que él hubiese estado bajo un tratamiento de quimioterapia. Lo real es que él tuvo otros diagnósticos y que efectivamente el dinero que fue recaudado se utilizó para pagar deudas en materia de salud. Consideramos que no se da el tipo penal del perjurio en este caso, que fue el delito por el cual se inició la investigación, recordemos, un año atrás, del señor Rojas Vade,
pero en el transcurso de la investigación, como siempre pensé, si no hay perjurio, sí puede haber un delito de estafa y es por lo cual nos vamos a formalizar. Rodrigo Rojas Vade se fue del Centro de Justicia, pero ahora citado para una nueva audiencia dentro de 8 semanas. El aplazamiento ocurrió debido a que horas antes la Asociación de Fiscales junto a otros gremios del Poder Judicial habían iniciado una paralización de actividades. Nunca hemos pedido un aumento de remuneración, estamos simplemente diciendo que se nos trate de igual manera que al resto de los trabajadores del Estado y se haga un reajuste que ni siquiera alcanza a la inflación, porque es un reajuste del 12% y la inflación está proyectada por sobre el 13%. Todos los defensores somos profesionales de carrera, los cuales estamos en desventaja respecto a otros profesionales porque nos están reajustando nuestras remuneraciones en menor medida que el IPC. Prácticamente la totalidad de las audiencias programadas fueron aplazadas por el paro. Solo se efectuaron controles de detención, audiencias de imputados con prisión preventiva por delitos sexuales o violencia intrafamiliar. Yo creo que la discusión respecto al salario de los fiscales no amerita quitarle al país la posibilidad de dedicar los recursos frente a la situación que vive el país, que los fiscales se den el lujo de parar y retrasar la persecución penal. Durante la tarde, la Asociación de Fiscales participó en la Comisión de Hacienda del Senado para revisar el reajuste que será votado este martes. Cochamó es un imponente escenario de biodiversidad con especies únicas de nuestra flora y fauna. El 30% del territorio de esa comuna está en venta y es ofrecido incluso en Estados Unidos. Grupos ambientalistas acusan que este espacio no tiene protección. 1000 kilómetros son los que separan el caos capitalino de este paraíso. Un rincón de la Patagonia chilena que hoy tiene un futuro incierto. Lo que pasa es que las cosas se pueden decir de muchas maneras y tergiversar. Cuando están hablando de que se vende el 30% de la comuna, yo no estoy vendiendo la comuna, ni un tercio de la comuna, nada. Estoy vendiendo una propiedad privada mía, que es un campo que es grande, efectivamente sí. Son 131.000 hectáreas, pero estoy vendiendo mi propiedad privada. 131.000 hectáreas de más de 150 millones de dólares. Una millonaria cifra que genera la inquietud de los habitantes de esta zona, porque nada les asegura el destino final que podría llegar a tener el predio. Este lugar básicamente tiene un bajo impacto humano. O sea, nunca ha habido un desarrollo, por decirlo, en estas 131.000 hectáreas. Entonces, yo creo que el temor es cuál es el fin que el dueño o los futuros dueños le podrían dar a este lugar. El Fundo Pucheguín equivale a casi un tercio del territorio de esta comuna ubicada en la región de Los Lagos. Y si bien aún no tiene un nuevo dueño, ya hay varios interesados chilenos y extranjeros. La mayoría recorre las miles de hectáreas en helicóptero. Algunos pocos lo hacen a caballo para conocer los rincones más profundos de esta maravilla patagónica. El actual propietario del fundo quiere que siga siendo una zona de bajo impacto humano, mientras que vecinos de la zona temen que se explote con fines turísticos o inmobiliarios. Sería el error más grande y el peor negocio del mundo, ir a cortar los árboles, o sea, porque no tiene ningún sentido. Estamos rodeados de parque nacional, entonces esto es un corredor biológico natural y no tiene ninguna área protegida. Me refiero a una área protegida por el Estado, con una figura del Estado. Entonces, es riesgoso porque cualquiera lo podría comprar para diferentes fines. Sin embargo, la categoría de santuario de la naturaleza, según la organización Valle Cochamó, podría asegurar la conservación de estas 131 hectáreas. Una forma de vender el predio que obligaría a los futuros dueños a asegurar su bajo impacto humano. A pesar de que esto aún no se ha concretado y no se sabe si pasará, Roberto Hageman se reunió con el alcalde de la comuna para manifestarle sus intenciones. Su finalidad no es, como él decía hace poco, de destruir los árboles ni de cortar nada, sino que es mantener esto de alguna u otra forma y darle un buen uso. A mí en lo personal me interesaría mucho que se conserve nuestra flora y fauna, que se cumpla la palabra del caballero que vino a hacer una reunión acá y como él dijo que quería ser conservacionista, que lo cumpla. Una promesa que aún, más allá de la palabra, para muchos habitantes es incierta hasta que se conozca al nuevo dueño.
En el Fundo Puchellín hay decenas de trekking y muros de escalada, huemules, sapitos de Darwin, cascadas prístinas y los alerces más longevos del mundo. Una flora y fauna inigualable que para quien sea que adquiera este lugar deberá realizar diligencias de hasta 9 meses para poder comprarlo. La inducción al suicidio y el suicidio femicida será un delito. El gobierno promulgó la ley que sanciona a quien cause el suicidio de una mujer o la induzca a quitarse la vida. Las penas pueden llegar a los 10 años de cárcel para el hombre, cónyuge o conviviente. Bueno, la persona se suicida y nadie hace nada. De repente una mujer que se suicida también tiene que ver con la persona que la puede haber maltratado psicológicamente. Agresiones en el pololeo, golpes, violencia a la mujer. No encontrar auxilio ha llevado a algunas a apagar su vida. Muchas veces o muchas mujeres siempre guardan silencio. Entonces, si hay algún momento en el que ellos hablan, aún así siguen sufriendo. En 2020, la ley Gabriela vino a redefinir el delito de femicidio al sancionar hasta con presidio perpetuo calificado al hombre, cónyuge o conviviente que asesine a una mujer. Pero el suicidio en la violencia de género era una realidad hasta ahora invisible para la ley. Ante hito judicial, la condena a 20 años de cárcel contra Pradenas, un caso que propició una ley que tipifica la inducción al suicidio. Una ley que ya es realidad, justo cuando se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio. Las mujeres tienen derecho a vivir seguras, sin temor a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas o de cualquier otra persona. No tengo que ser yo, como padre, como víctima, dedicarme y dirigir un equipo para lograr la justicia de nuestra hija. Mi legado es que las instituciones sean las responsables. La ley promulgada viene a tipificar los delitos de inducción al suicidio y el suicidio femicida. Lo que se hace es aplicar la pena del autor de un femicidio a aquella persona que ha inducido a otra, en este caso a una mujer, a que se suicide producto de la violencia ejercida sobre ella. Solange Mesina fue una joven de 22 años que en octubre de este año se suicidó en Viña del Mar. Denunció los abusos sexuales por parte de 2 de sus primos durante su niñez y adolescencia. Uno de ellos fue sobreseído. Y que de verdad se pueda hacer justicia y que de verdad se considere como asesino a las personas que agredieron sexualmente a una persona que tomó la determinación de quitarse su vida. Para que esa violencia ocurra, vienen más factores que la sola existencia de un agresor y de una víctima. Aquí se habla siempre del femicidio porque la mataron por loca, la mataron porque salió o un otro motivo, pero nunca se habla atrás, qué es lo que queda. Por eso, además de la promulgación, el gobierno anunció un paquete de indicaciones para el proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Que este contenga una pensión de reparación por orfandad en beneficio de los hijos e hijas menores de 18 años de las víctimas mujeres de este delito. Este año han ocurrido 36 femicidios y a la misma fecha del año pasado la cifra llegaba a 42. Desde 2018 a la fecha son 211 casos. Dentro de la parcialidad trata de abordar esta temática desde una mirada integral, entonces no se queda solo en el tipo penal, sino también aborda mecanismos procedimentales, toma otros delitos, se vincula con lo que es estas formas de violencia respecto de tortura, secuestro, inducción al suicidio, suicidio después de actos sexuales. La pena irá entre los 3 años y 1 día a 10 años para el imputado por el delito de suicidio femicida. Quien induzca al suicidio puede arriesgar entre 541 días a 5 años, una vez que se publique en el Diario Oficial. Ya volvimos con 24 Horas Central. De regreso con las noticias, le contamos que un joven guía de turismo que trató de defender a una pasajera de su tour, víctima del robo de una cadena, fue apuñalado y golpeado por una pandilla de asaltantes, lo que ocurrió en el centro de Santiago. Los operadores anunciaron que ya no es recomendable hacer este recorrido. Un
registro impactante en el casco histórico de Santiago, a plena luz del día y a rostro descubierto. Mientras algunos celebraban el triunfo de Argentina, un guía turístico fue apuñalado tras intentar proteger a sus pasajeros de un robo en el sector Puente, muy cerca de la Plaza de Armas. Fue como un lanzazo, él reaccionó porque creo que era una cadena que le iban a robar a alguno de los turistas, y lo agarra y en eso fue que recibió una de muchas que creo que muestra en el video. 4 delincuentes que al parecer venían siguiendo al grupo. Uno de ellos escapó con la cadena mientras otros se enfrentaron a Felipe, quien recibió una herida cerca del pulmón. Carabineros recibe un comunicado radial que habría un sujeto lesionado por arma blanca. Al llegar al lugar, constataron que la víctima había sido trasladada a un centro asistencial con una lesión grave, fuera de riesgo vital. Felipe, de 28 años, presta servicios como guía turístico a la agencia de viajes CTS hace alrededor de 5 años. Ellos están todos muy afectados por él. Dicen, es que Felipe, tu hermano, es una persona maravillosa, loco, aquí siempre está preocupado, anda dándole comida a los perritos en la calle. Dice que ni siquiera sintió la punzada. Y después de un rato cachó y los turistas le hicieron presión y lo llevaron, el mismo chofer de la van lo llevó a la posta central. La agencia aseguró que convocarán al gremio de operadores turísticos para ver de qué manera se puede mejorar la seguridad. Si tú ves la Plaza de Armas, hasta hace poco tiempo era un lugar ineludible en un city tour, pero hoy es prácticamente imposible llevar a cabo el servicio. Vamos a solicitar mayor seguridad en este tipo de lugares y, por otro lado, modificar la forma en que llevamos a los pasajeros a estos lugares. Hechos que preocupan a la comuna de Santiago, ya que los robos con violencia, intimidación y por sorpresa han aumentado en más de un 100% en comparación al 2021. Vengo de la ciudad de Nueva York, así que estoy muy acostumbrado a asegurarme de que estés a salvo en la ciudad. Tienes que ser inteligente en la calle y debes tener cuidado con las personas que quieren aprovecharse de ti. Escuchamos algo sobre carteristas y cosas por el estilo. Mantenemos nuestros teléfonos móviles bajo y no gastamos nuestro dinero. La agencia CTS confirmó que a partir de hoy o durante un tiempo indeterminado, los pasajeros ya no podrán bajarse para recorrer las calles del casco histórico con el fin de evitar riesgos. Un delito que no solo afecta al turismo en Santiago, sino que también a otros destinos, como San Pedro de Atacama, donde un grupo de viajeros sufrió un violento asalto la semana pasada. Ya volvemos con 24 horas Central. 24horas.cl. El subsidio único familiar es un beneficio destinado a personas de escasos recursos que pertenezcan al 60% de la población socioeconómicamente más vulnerable. El trámite para acceder a este aporte se puede hacer todo el año. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el monto? Revisa todos los detalles en 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Todo por mi familia y en nuestro canal 24 horas, una nueva edición de Vía Pública. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, que descansen.